Un, dos, tres, ok. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte bendecido, Dios. Y ante toda tu gloria. Sobre tu pueblo humano y santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte bendecido, Dios. Ante toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo Padre Santo. Yo quiero verte bendecido, Dios. Ante toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Amén. Vamos con la siguiente canción, Aleluya, número 44 del cancionero. ¿No? Canten a la multitud,
el cielo espera por ti. Amén. Pueden tomar asiento. Muy buenas tardes a todos los amigos, a todos los hermanos, a este hermoso día. Hermoso día, está mejor que afuera, no porque tenemos aire acondicionado, no porque tenemos sombra, sino porque estamos en un lugar donde vamos a aprender de Dios y porque tenemos la oportunidad de adorar, cantar estas hermosas canciones a nuestro Señor. Quería compartir con ustedes Salmo 84, que dice: «Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte». Acompáñenos, vamos a orar. Padre, Dios, Señor, qué bueno es estar en tus manos. Es que tú nos proteges, Dios, nos salvas, nos mimas también, Dios, nos tranquilizas, calmas nuestras ansias, nuestras emociones, porque sabemos que en ti, en tus manos estamos confiados, que todo saldrá bien, Dios. Confiamos que tú, Dios, tienes poder sobre todas las cosas, la vida y la muerte, pero que nuestra alma estará contigo, Dios, y que esa vida contigo va a ser eterna, donde secarás todas lágrimas, Dios, y tus promesas son eternas. Tus promesas se cumplen, Dios, y queremos estar todos ahí, Dios, contigo. Dios, queremos también que nuestra familia esté con nosotros, que nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo también estén con nosotros, Dios. Así como familia, como iglesia, Dios, ayúdanos, Dios, a poder llegar a esas personas. Bendice esta reunión, bendice la clase, las canciones, que todo sea para ti, como es incienso hermoso que llega a tu presencia, Dios, que realmente te adoremos con todo corazón, Dios, y te dejamos de estas oraciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo de pie, por favor, vamos a seguir alabando a Dios. Cancionero 139, nos reunimos hoy aquí. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús. Digno es el Cristo el Señor. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo al Señor. Es el Cristo el Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús. Digno es el
Cristo el Señor. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a el Señor. Digno es el Cristo el Señor. Amén. Cancionero 87. Felicidad. Quiero escuchar a las hermanas y a los hermanos, que son dos partes increíbles. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Bueno es estar en tu casa. Felicidad de vida, Dios mío. Felicidad de la mi alma. Felicidad mientras sea. El hombre que en ti pone felicidad. Estar en tu casa por toda la vida. Estar en tu casa por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad. Amén. Tomar asiento, por favor. Acá estamos. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Qué tal el calor? ¿A quién le gusta el calor? Ah, mira. ¿Y a quién no le gusta el calor? Son menos entonces. Entonces que haga más calor. Bueno, pues bienvenidos todos. Espero hayan traído algo para refrescarse. Creo que también el aire acondicionado por ahora nos ha funcionado bastante bien. Así que tenemos esa ventaja ahora. Bueno, vamos a adentrarnos al estudio de la Biblia. Hemos estado estudiando la segunda carta de Pedro ahora. La semana pasada estuvimos con Miguel. Fue una gran alegría escuchar a Miguel Pérez de la Iglesia de San Luis. Estuvimos estudiando el capítulo número 1. Y ahora vamos a adentrarnos nosotros al capítulo número 2. Así que espero hayan traído su Biblia, algo para apuntar, para anotar, porque el día de hoy vamos a aprender muchísimo acerca de este capítulo 2. Antes de ir a la Biblia, les voy a pedir por favor si me pueden acompañar a una oración. Así ponemos este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo,
Señor Dios Todopoderoso, estamos tan contentos, tan alegres de estar juntos en esta hermosa tarde, Señor. Una alegría inmensa poder alabarte, poder cantarte con todo el corazón, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está acá, de los amigos que están acá. Y te rogamos, Padre, que estés en control de esta clase, Señor. Que seas tú, Padre, el que hable y que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nosotros. Que salgamos de aquí, Padre, aprendiendo, comprendiendo, entendiendo, Padre, cómo actúas, Señor. Y cómo la Biblia es tan clara cuando profundizamos en ella y vemos, Señor, lo que nos quieres decir. Por favor, aleja cualquier distracción, cualquier problema, cualquier situación y ayúdanos, Señor, a enfocarnos, a tener presto los oídos, el corazón y la mente. Padre, gracias por todo, que tu Espíritu está aquí con nosotros y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a leer toda segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer ahora todo de corrido y después vamos a ir profundizando en las escrituras. Vamos a leer. Dice así: en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales, perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán. Hijos de Bosor, a quien le encanta el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta,
para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Así que este es el pasaje del día de hoy, el capítulo número 2 de la segunda carta de Pedro. Y esto que acabamos de leer fue la razón por la que el apóstol Pedro escribió esta segunda carta. Hablar acerca del ataque de los falsos maestros que estaban teniendo la iglesia primitiva. Se habían infiltrado y habían causado mucho daño a la iglesia, a las familias que ahí estaban. Esta descripción impresionante acerca de los falsos maestros nos debe de recordar también cómo en el Antiguo Testamento había falsos profetas. Es algo interesante porque en el Nuevo Testamento son falsos maestros, en el Antiguo Testamento eran falsos profetas. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias que hablan al respecto. Tenemos Deuteronomio 13, del 1 al 5. Tenemos Isaías 9:15, Jeremías 5:31, Jeremías 23, del 9 al 40 y Ezequiel 13, del 1 al 23. Ahí se enumeran estos falsos profetas. Y esta carta usa también esta misma idea, este mismo lenguaje, denunciando a aquellas personas que hacían que las personas se extraviaran. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Estos falsos profetas querían que se extraviaran. Y ahora en el Nuevo Testamento, estos falsos maestros querían que las personas que iban a la iglesia se extraviaran también. Así que, falsos maestros. ¿Qué características tenían estos falsos maestros? Bueno, dice la Escritura en el versículo 1 que introducían herejías destructivas. Estaban encubiertos a tal grado que negaban a Cristo, negaban su divinidad de Cristo. Le quitaban ese atributo de ser un Dios, de ser Dios. Y esta era una de las principales características que tenemos en Jesús. Jesús es Dios. Bueno, lo que hacían es que metían falsas enseñanzas, pero lo hacían de una manera muy discreta. Lo hacían, digamos, a escondidas, si es así llamarlo. Se veían aparte, y lo que nos dice la Escritura es que iban a las personas que eran inconstantes. Y ahí empezaban a meter estas falsas doctrinas, los falsos maestros. Lo hacían sin que fuera obvio, lo hacían sin que los demás se dieran cuenta, sin que los líderes de la iglesia supieran. Eran como charlas de conspiración, tratando de engañar personas, tratando de meter herejías. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Vemos que fueron verdaderos cristianos. Es decir, que estaban dentro de la iglesia. No es que eran personas fuera de la iglesia, no. Eran discípulos o fueron discípulos. El versículo 1 nos dice que negaron a su Señor que los rescató. Así que ellos habían entendido el mensaje. Pero hubo algo en su vida que distorsionó el mensaje. Y entonces negaban a Jesús que los había rescatado. Fueron personas bautizadas, pero en el camino se extraviaron. ¿Qué otra cosa vemos? Dice acá que tendrían éxito, muchas personas los seguirían.
pero por su culpa se iba a difamar el camino de la verdad. Así que esto fue verdad. Así sucedió. Muchos se fueron. Ya sea por el cariño que le tenían a la persona, o ya sea porque la idea sonaba interesante, o ya sea porque por ahí se sentían identificados, pero dice, muchos se fueron. Muchos lo siguieron y abandonaron. Bueno, otra cosa es que su motivación, ¿cuál era? La avaricia. La avaricia, dice la Escritura. Es decir, que los predicadores y los maestros, ¿qué hacían? Llegaban a las aldeas, llegaban a los pueblos, daban el mensaje y cobraban, ¿no? Es como si yo saliendo les digo, a ver, cada uno me va a dar tanto. Bueno, esto hacían. Iban a las aldeas, a los lugares más escondidos y cobraban, dice acá la Escritura. Bueno, explotaban a la gente. Explotaban sus deseos, sus necesidades, su buen interés. Esto era algo perverso. Y además cobraban por una falsa enseñanza. Bueno, no acaba aquí. Otro punto dice acá, tenían su castigo asegurado. Nos lo dice en el versículo del 9 al 10, versículos del 12 al 13 y el versículo 17, que no escaparían. Eran tan arrogantes en su forma de hablar y de enseñar, dice el versículo 10, que insultaban a los demonios. Y lo interesante porque la Biblia nos dice que ni siquiera los ángeles se atrevían a hacer tal cosa. Pero ellos, como no sabían, en su ignorancia, en su necedad, en su arrogancia, lo hacían. ¿Qué otra cosa vemos de estos falsos maestros? Dice que ya estaban dentro de la iglesia y daban un mal ejemplo, dice el versículo 3. Y mal ejemplo en todas sus acciones, quizás en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. La misma iglesia empezó a ver que estas personas daban muy mal ejemplo. Y dice acá que especialmente en las comidas de amor. Bueno, ¿cuáles son esas comidas de amor? Era la comida fraternal. Era donde el famoso ágape, donde compartían la comunión, el pan, el vino, donde compartían todo eso. Bueno, en esas comidas era donde se veía la actitud que tenían ellos. Hacían maldades. Dice acá que se emborrachaban, se acercaban hermanas con malas intenciones dentro de la iglesia. Bueno, otra característica, que estaban corruptos moralmente. Había una corrupción en su moralidad. Eran esclavos de la inmoralidad sexual. Dice la Escritura que tenían los ojos llenos de adulterio. Otra traducción nos dice que no se cansan de pecar. Era algo que hacían constantemente, pecar. También nos dice otra traducción, no dejan de ver mujeres con deseo. Estaban en vicios y había un amor al dinero, dice el versículo 14. O sea, estaban completamente corruptos en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Otra cosa que vemos, dice, especialmente casaban jóvenes cristianos, bebés en la fe, por así llamarlo. Los seducían con sus falsas enseñanzas, los seducían con sus prácticas pecaminosas, dice el versículo del 18 al 19. Estas personas que recién habían salido de la contaminación del mundo, los querían volver a envolver y a hundir de nuevo en sus vidas. Así que esto hacían estas personas. Y de pronto podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Realmente sucedió esto en la iglesia del primer siglo? Estamos hablando que por años Jesús había estado. O sea, no habían pasado más de 40 años que había pasado esto. ¿Realmente esto pasó dentro de la iglesia? Uno pensaría, bueno, fuera de la iglesia, pero no, era dentro de la iglesia. Hay un libro que escribió un historiador, Eusebio de Cesarea, fue el líder de la iglesia en el siglo III.
y se llama Historia de la Iglesia. Lo que hizo fue recopilar un trabajo repasando estas herejías que fueron saliendo de la iglesia y las cosas que le pasaron a la iglesia primitiva. Así que vamos a estudiar alguna de ellas, las vamos a mencionar. Una corriente son los ebionitas. Los ebionitas viene de una palabra que significa pobres. Y este era un grupo que consideraba a Jesús como un hombre normal. Nacido de José, nacido de María, en el camino alcanzó la justicia, desarrolló un gran carácter, tenía una buena forma de hablar, pero no creían en su divinidad. Observaban cada detalle de la ley y no creían que serían salvos por la fe en Cristo, por la gracia. O sea, veían la ley y ellos decían, hay que obedecer la ley, pero Jesús les dijo, yo le vine a dar sentido a la ley, vine a traer un nuevo pacto. Así que ellos se quedaron ahí, atorados. Estas personas no llamaban mucho la atención, es decir, que no eran irrespetuosos, eran bien portados, pero el gran error fue haberle quitado a Jesús su divinidad. Y esto me hace creer que podemos ser, ¿no? Inclusive yo creo que estas personas eran más rectas que cualquiera de nosotros. Pero si le quitamos a Jesús su divinidad, se pierde absolutamente todo. Podrá ser la persona mejor portada, más pura, que ayuda a todos, pero si no crees que Jesús es Dios, entonces vives en una herejía. Y esto es lo que pasaba con los ebionitas. Hay otra herejía que es la herejía serintia. Esta fue fundada por Cerinto por supuestas revelaciones de un apóstol. Ofrecía falsas narraciones de maravillas que le mostraron ángeles. Es decir, él decía que se le habían aparecido ángeles y escribía eso que los ángeles le decían y lo compartía a los demás diciéndoles, yo tuve un contacto con el ángel. Bueno, afirmó que después de la resurrección, el reino de Cristo estaría en la tierra y que la humanidad quedaría de nuevo esclavizada por las pasiones y los placeres. Así que si vamos a estar esclavizados, mejor vivamos así, era lo que pensaba. No hay otra opción, ¿no? Si no podemos contra ellos, unámonos a ellos, ¿no? Algo así. Y eso para muchos fue atractivo. Decir, entonces puedo hacer esto, puedo hacer aquello, perfecto, lo hago entonces. ¿Es lícito, es permitido? Bueno, lo hago. Bueno, soñaba con un paraíso para sus propias pasiones carnales. Este hombre creía en la glotonería sin fin, es decir, comer, beber, relaciones sexuales. Y algo que también esta persona transmitía a otros era acerca del sacrificio de personas. Sacrificaba personas. ¿Y qué creen? Este fue un discípulo. Cerinto fue un miembro de la iglesia y en algún momento en su vida cambió su manera de pensar, se apartó, se alejó de la sana doctrina. Bueno, tenemos otra que son los nicolaitas. Bueno, ¿quiénes eran ellos? Afirmaban que Nicolás, uno de los 7 escogidos que vemos en Hechos 6:5, hizo lo siguiente. Pero bueno, esto solamente era un rumor. No está confirmado que haya sucedido. Pero escucha lo que dice. Este hombre tenía una hermosa joven esposa, dicen. Pero cuando los apóstoles lo acusaron de celos, después de la ascensión del Salvador, la presentó y dijo que cualquiera que la deseara podría tenerla. Este gesto, dicen, fue como resultado del mandamiento, tratad la carne con menosprecio. Lo que fue hecho y dicho con sencillez y no con perversión, vino a ser una promiscuidad irrefrenada entre los miembros de esta herejía. Así que esto era lo que ellos creían. Supuestamente por lo que dijo este discípulo Nicolás, que fue uno de los supuestos diáconos nombrados en Hechos 6 junto a Felipe. Esta herejía y la inmoralidad sexual
es el centro de lo que se enseña. Y muchos discípulos se involucraron en esto. Dieron rienda suelta a las pasiones sexuales. Bueno, Jesús habla de los nicolaitas. En Apocalipsis 2:15 dice la Escritura: toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Así que Jesús estaba reconociendo en Apocalipsis que en la iglesia estaba esta herejía, los nicolaitas. Bueno, y por último vamos a ver esta también, los gnósticos. Era un conjunto de corriente filosófica, religiosa, antigua, que se mezclaron con el cristianismo de los primeros 3 siglos. Fíjense, vamos a leer esta parte que escribe Eusebio al respecto. Dice así: desde Menandro, como sucesor de Simón era un mago, surgió un poder supertino bicéfalo y de 2 bocas que estableció a 2 líderes heréticos, a Saturnino y a Basílides de Alejandría, que fundó escuelas de detestable herejía en Siria y Egipto. Les enseñaba que no había daño en comer cosas ofrecidas a ídolos o en negar libremente la fe en tiempos de persecución. Lo mismo que Pitágoras mandaba a los que acudían a él que mantuviesen silencio por 5 años. Ireneo escribe también que de estos fue coetáneo Carpócrates, padre de otra herejía llamada de los gnósticos, jactándose de sus hechizos y magia, sueños y espíritus familiares. Enseñan que todos los que deseen iniciarse en sus misterios, o más bien obscenidades, deben llevar a cabo las más viles acciones, porque no pueden eludir de otra manera a los gobernantes cósmicos. Con el uso de estos ministros, el demonio tornó en esclavos a los desgraciados engañados y atrajo el descrédito sobre la palabra divina entre los incrédulos, porque el escándalo manchó toda la comunidad cristiana. Fue primordialmente a causa de esto que comenzó a circular una malvada y blasfema sospecha entre los paganos de aquellos tiempos, de que practicábamos el incesto con madres y hermanas y que participábamos de alimentos infames. Bueno, este es un fragmento de lo que históricamente pasó. Los gnósticos se infiltraron en la iglesia, causando mucho daño. Imagínense, prácticas de incesto. Esto significaba daño a las familias, rupturas en las familias. Saben, los gnósticos siguen hasta el día de hoy. Es una religión que a la fecha de hoy siguen. Hay centros gnósticos. Pero en aquella época, en la iglesia, causó un terrible daño. De hecho, acusaban a la iglesia de tener las mismas prácticas que ellos hacían. Es decir, que cuando la iglesia se reunía, dentro de los servicios de la iglesia se practicaban este tipo de cosas. Que en las comidas de amor, lo que habíamos hablado de la comunión, el ágape, después de la comida había una gran orgía entre la iglesia. Torcieron esta idea completamente. Inclusive, torcieron la idea de que Jesús vino al mundo a salvarlo. Llegaban a tal grado, hermanos, que comían carne humana. Entonces ellos pensaban y culpaban a la iglesia que cuando comían el pan y el vino, en realidad estaban comiendo carne de un bebé en el sándwich. Lo hacían sándwich y se lo comían. Y eso es lo que decían a todos. Obviamente no había redes sociales como hoy en día, pero de alguna forma se encargaban de divulgar esto. Y obviamente había una mala fama hacia la iglesia. Así que esto hacían los gnósticos. La persecución hacia la iglesia se vino cada vez más fuerte con este tipo de cosas. Bueno, ¿cómo reaccionaban los líderes de la iglesia de aquel tiempo ante esto? ¿Cómo se imaginan que de pronto dijeran, ahí en el salón de San Martín pasan orgías después del servicio? Ahí en el salón San Martín comen carne humana. Ahí en el salón San Martín
hay incesto. Escucha la convicción de los cristianos de aquel tiempo contra estas enseñanzas. Dice así: y viven aún los que lo oyeron contar, como Juan, el discípulo del Señor, fue a tomar un baño en Éfeso, pero que al ver a Cerinto en el interior, salió de la casa de baño sin haberse bañado. Imagínate, salió sucio, gritando: salgamos de aquí, no sea que se derrumbe el lugar. Cerinto, el enemigo de la verdad, está ahí adentro. El mismo Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Fue un discípulo de Juan, líder de la iglesia de Esmirna. Cuando Marción se encontró con él una vez y le preguntó: ¿no me reconoces? Le contestó: desde luego que sí, reconozco al primogénito de Satanás. Tan cuidadosos eran los apóstoles y sus discípulos en ni siquiera conversar con ningún mutilador de la verdad. Así reaccionaban los líderes de la iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos. Así combatían las falsas doctrinas. Y lo hemos visto en otros fragmentos de la Escritura. ¿Se acuerdan que dice: ni siquiera te sientes a comer con ellos? ¿Recuerdan? Bueno, habla respecto a esto, un gran celo por la verdad. Hey, si alguien está modificando la verdad y ya se habló, e inclusive era un miembro de la iglesia, mejor ni estés ahí. No lo escuches. No entres, ¿no? Como veíamos el miércoles, en discusiones tontas, porque no lo van a hacer. Su mente ha sido perturbada. Bueno, ya estudiamos un poco esto. Ahora preguntémonos, ¿qué lecciones hay para nosotros hoy en día? ¿Qué podemos aprender de esto que vemos en segunda carta de Pedro, capítulo 2? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida actual? Dices, bueno, ahora no hacemos estas cosas. No, hay varias lecciones que hay que aprender. Así que vamos a ver, son 5 cosas. La primera es que seguimos en la lucha contra las falsas enseñanzas. Es decir, que esto es algo permanente, no termina. Satanás siempre está desarrollando constantemente nuevas formas de torcer la fe y de desvincularla. Tiene nuevas formas de engañar a otros, de engañar a los cristianos. Hoy hay corrientes de pensamiento como el materialismo, el humanismo, el agnosticismo, el posmodernismo y muchas más, que lo único que provocan es un vacío en el corazón de las personas y un rechazo a la fe. Hay muchas cosas. Sí, la tecnología, el hombre evoluciona y también las formas de engañar han evolucionado. Así que esto no se ha ido. Esto es constante. Es una lucha constante. Bueno, fíjense en esta combinación. Engaño más encubierto. Y esa es la forma en la que se trabajan los falsos maestros. Cosas como decirlo calladito. Te invito a mi casa, no invites a nadie más. Y de forma discreta entre la charla, te lanzan algunas cositas y empiezan a lanzar. Que nadie sepa. No le digas a nadie, pero esta es la enseñanza correcta. No vienen acá a enfrentar porque saben que les vamos a argumentar, pero van a ir con personas inconstantes, débiles, donde no le van a decir algo y se van a quedar, ¡ah! ¿En serio? ¿Esa es la verdad? Pero no vienen acá a enfrentar las cosas. Así que van a seguir trabajando así. Otra cosa es, fíjense en sus motivos. ¿Cuáles son los motivos? Y se darán cuenta que hay diversos. Puede ser la avaricia, puede ser los deseos de poder o los deseos de obtener una influencia sobre alguien que de alguna manera lo perdieron o lo quieren tener de otra forma. Puede ser rivalidades o pueden ser amarguras en el corazón. Un corazón amargo, dice la Escritura, tengan cuidado de no echar raíces amargas, porque contamina a los demás. Esto es lo que mueve a los falsos maestros. Bueno, segundo, el concepto del abismo, ¿no? Es interesante porque dice que Dios mandó a los ángeles que pecaron. Dice que no los perdonó
sino que los arrojó al abismo. Esto de no los perdonó no significa que por ahí ellos quisieron cambiar, no. Significa que nunca quisieron cambiar. Por eso dice la Escritura que no los perdonó, pero no porque Dios no haya querido, sino porque ellos no quisieron arrepentirse. Los arrojó al infierno, los arrojó, dice la Dios habla hoy. La Biblia textual dice arrojándolos al Tártaro. Bueno, la mayoría de las versiones dice acá que es al abismo. Y es interesante porque esta palabra original es tártaros o el abismo más profundo del Hades, por así llamarlo. Y este lugar, ¿no? Para que ustedes lo tengan más claro, es un lugar donde hay sufrimiento. Cuando una persona muere, va a dos lugares mientras esperamos el juicio de Dios. Ellos, bueno, los que se comportaron incorrecto delante de Dios, los que no tuvieron una relación con Dios, todos aquellos que, como dice Jesús, ¿no? Señor, Señor, ¿no? Hicimos tantas cosas, yo no los conozco. Ustedes son hacedores del mal. Bueno, esas personas van a este lugar que es el abismo. Un lugar donde hay un castigo temporal para los malvados, donde están los ángeles caídos, el Seol que leemos generalmente en los Salmos. Los que han leído los Salmos se han encontrado con esta palabra, el Seol. Van a ese lugar. Y los que confiaron en Dios, los que fueron fieles a Dios, van al paraíso. ¿Recuerdan cuando Jesús está en la cruz y le dice al que está al lado, te aseguro que el día de hoy estarás conmigo en el paraíso? Son estos dos lugares mientras esperamos el juicio de Dios. Así que habla esto. Y esto hoy en día sigue vigente. También está la historia ¿se acuerdan de Lázaro, el pobre? ¿No? Que le dice, bueno, ve y compárteles a mi familia, ¿no? O mándame un poco de agua, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, es porque él estaba en el Seol. Bueno, el deterioro moral e ideológico de quienes se extravían. Esto es algo importante. ¿Cuál es el rasgo característico que vemos en todas estas herejías? Es el deterioro moral, la decadencia. Siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana. Entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Ojos llenos de adulterio. Tiene que ver muchísimo con la inmoralidad sexual. Seguir los deseos de la carne. Y esto es algo que hoy en día vivimos día con día, o sea, afuera. Escuchamos tantas cosas. Es un rasgo característico. El tener ese deseo de hacer lo que está incorrecto. Otra cosa que es, desprecian la autoridad del Señor. No tienen reparo en insultar a los seres celestiales, blasfeman en asuntos que no entienden, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. No hay libertad en las herejías, no hay avance, no hay una relación con Dios, punto, se acabó. Es eso. Bueno, cuarto, Dios no es indiferente ante la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Renunciar a tu fe conscientemente. Dice acá la Escritura que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vemos a un Dios celoso, vemos a un Dios justo. Interesante porque dice el mundo antiguo, y cuando dice nuevamente no perdonó, quiero lo que hizo Noé durante 100 años que tardó en hacer su arca. ¿Qué hizo Noé? Predicar. Arrepiéntanse. Va a venir un diluvio. ¿Y qué hicieron los demás? Lo ignoraron. Sodoma y Gomorra, ¿quién fue a anunciarles? ¿Quién abogó por ellos y encontraba por lo menos 20? ¿Se acuerdan? Y le dijo, si encuentro por lo menos tantos números, no haré nada. ¿Se acuerdan? Dios insistiendo. Así que cuando leemos este tipo de cosas, tenemos que entender el contexto, que ellos no quisieron. Pero recordemos, Dios es un Dios justo y no es indiferente ante la apostasía. Dice acá que salvó a Noé, predicador de la justicia. Salvó a Lot,
que estaba abrumado día por día por la vida desenfrenada que vivían las personas a su alrededor. Así que, ¿qué es lo que vemos? Que Dios salva y libra a los que son fieles a Él, pero castiga, o más bien castigará a los infieles en el día del juicio. Ahí vendrá el crujir, el llorar de muchas personas, dice acá la Escritura. Y por último, el alto precio de contaminarse con el mundo. Hay un alto precio, hermanos. Dice acá la Escritura, si habiendo escapado, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. ¿Pueden imaginarse eso? Los que son miembros de la iglesia, piensen, ¿cómo eran antes de conocer a Dios? ¿Cómo eran antes de arrepentirse? ¿Cómo eran antes? Ahora, imagínense peor. No igual que antes cuando estaban estudiando la Biblia, no. Imagínense peor. ¿Lo pueden imaginar? ¿Realmente es esto posible? ¿Ser peor? Y sí, es bíblico. Si nosotros, siendo ya perdonados, siendo ya limpios, nos volvemos a enredar en todo esto, vamos a ser aún peor. Y nos pone el ejemplo de un perro. No sé si ustedes tienen perros, no sé si han visto que cuando vomita, de pronto a lo mejor por ahí dices, ya vomitó, te volteas, lo vuelves a ver y ya no hay nada, ¿no? Yo lo vi, yo tuve un perrito, ¿no? No es nada agradable, pero es un animal, son sus instintos de animal. Y nosotros no somos animales. Cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere para nosotros, nos llega la sabiduría, nos llega el discernimiento y dejamos de ser animales. Imagínate, ¿cómo puede ser algo peor de lo que yo estaba? Así que, qué interesante es esto. No podemos nosotros dejar nuestra fe. Debemos de cuidar y cuidarnos nosotros mismos de los falsos maestros y permanecer fieles a Dios. Amén. Así que mucho que aprender. Todavía la siguiente semana tendremos el capítulo 3, pero le voy a pedir por favor a Lucas si puede venir a orar por la comunión. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias, Rafa, por la escritura, por el mensaje. Le pido que cierren sus ojos. Vamos a orar por la Santa Cena. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy tantas gracias, Dios, en este día, por este mensaje, Dios, que has traído a través de Rafa, a través de tu Espíritu, Dios. Te doy gracias porque nos das aliento, Dios, nos fortalece nuestro espíritu para seguir adelante, Dios. Padre, quiero dejar en tus manos la Santa Cena, Dios, donde tenemos la oportunidad, Dios, de poder acordarnos y hacerlo en memoria de ti, Dios. Recordando de que el pan es tu cuerpo, recordando, Dios, de que el vino es tu sangre, Dios. Gracias, Dios, por juntarnos, Dios, porque en el momento de que tú hiciste la Santa Cena, habías juntado a tus discípulos, Dios, en la última reunión, avisándole de que ya había llegado el tiempo, Dios. Por eso queremos recordarte siempre, Dios, siempre juntos en la iglesia como hermanos, Dios, siempre alabando y glorificando tu nombre y dándote muchas gracias por todo, Señor. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Verdadero
Amén. Si me acompañan a orar por la ofrenda. Padre nuestro, Señor, te damos tantas gracias en esta tarde por este privilegio de poder ofrendar, Señor, en tu nombre. Te pedimos, Señor, que hagas crecer esta ofrenda, Señor, para que llegue hasta las personas más necesitadas. Señor, ayúdanos a desprendernos, Señor. Solo queremos darte una parte de los que vos nos has dado, sabiendo que todo te pertenece, nuestras vidas te pertenecen. Te damos tantas gracias, Señor, porque tu Hijo Jesús, siendo rico, Señor, se hizo pobre para que nosotros seamos grandemente, Señor, enriquecidos, Señor, con toda clase de obras buenas, en amor, en convicción, en todos los atributos, Señor, que nos da tu Espíritu. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Gracias, Rafa, por la clase. La verdad que siempre cuando nos ayuda a ver a Dios, ¿no? Y cómo el pecado nos puede envolver nuevamente, la verdad que siempre es bueno, porque nos ayuda a recordar, a no confiarnos, ¿no? Y a trabajar cada día, porque eso es lo que nos va a llevar a Dios. Bueno, vengo nuevamente con los anuncios, chicos, no se aburran. Pero bueno, quiero animar, ¿no? En este tiempo. Ya está, perdón la pantalla que no veo. Bueno, tenemos los anuncios como siempre de lunes a viernes. Anoten por favor a las 7 horas Despertando con Dios. Animarlo porque yo sé que es un desafío a veces levantarse temprano y estamos organizando el día. Pero la verdad que ayuda mucho a enfocarse en Dios y hacer su voluntad. Eso va a estar bueno. Así que los que puedan, hagamos un esfuerzo, que Dios siempre nos ayuda a ser mejores, ¿no? Y empezando con Él está buenísimo. Yo no soy muy constante, pero la verdad que está muy bueno. Los miércoles a las 20 horas es el servicio de media semana que tenemos siempre, así que los esperamos aquí. El sábado va a haber una modificación, va a ser a las 18 horas, el tiempo para los jóvenes, así que por favor, si pueden anotar esa modificación. Y el domingo también va a ser a las 18 horas, para seguir estudiando la carta de Pedro, ¿no? Y una cosita más, que es lo que venimos hablando todos los domingos, es del encuentro que vamos a tener, todos los hermanos acá en Argentina, y los hermanos de Uruguay, que va a ser el 12 de diciembre, siempre digo que lo agendemos, ahora ya tenemos la fecha, la hora, perdón, va a ser a las 18 horas, en el Abasto Hotel. Así que bueno, era para animarnos a seguir orando y que sea un tiempo realmente especial para todos. Así que tengan buena semana y empezamos. Ok, gracias. Viste, increíble. Empezamos con los grupos en las mesas y las hermanas del Zoom, los hermanos, por favor, ahí pueden, Rafita se encarga de la división de grupos. Que el Dios los cuide mucho y que tengan buena semana. Hasta luego. Hola. Hola. Chao, Marta. Que pases bien. Chao, María Luisa, que descanses. Gracias. Hola a todos. Hola, Julito. Ana. Miriam. Mirna. Olga. Luca. Nati. Acá todos te mandan saludos, Martita. Gracias, sí, hoy estoy descompuesta, decirle que no estoy ahí. Estás descompuesta, dice. Ah, se escucha, ¿no? Sí. Pero acá estoy. Te mandamos abrazos, Martita, que te recuperes. Gracias. Igual saludos a Irma, te extrañamos, Irma. Saludos, hasta el próximo domingo. Ya estoy ahí presente. Bueno, saludos a Marcelo. Bueno, un abrazo grande. Y a María y a Zulma también, un abrazo. Gracias, saludos a todos. Los esperamos el 12 de diciembre acá en Buenos Aires, María. Así es. Esperemos. Bueno, vamos a terminar la reunión por Zoom, acá seguiremos en nuestras mesas. Que la pasen lindo. Chao. Chao, Dios los bendiga. Adiós.